Gracias, hermano. Gracias por este tiempo tan precioso. Hemos cantado unos himnos que han tocado nuestro ser, porque son himnos que fueron escritos con una verdadera letra, doctrina, teología tan especial, tan profunda, tan bíblica, que por supuesto toca nuestros corazones. Pero también estos cantos, los coros que llamamos. Gracias, hermanos, por escoger esos preciosos cánticos y también por este tiempo que nos ha conducido a la adoración, a la alabanza, al recogimiento, a la entrega primero, a la preparación de nuestro corazón para este momento cuando vamos a traer la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy le quería dar una bienvenida primaveral, pero la nieve volvió otra vez. Aunque por supuesto no es como la teníamos antes. Pero en fin, es como que se está despidiendo y la tenemos otra vez. Pero esta semana que viene ya hay indicios de la linda primavera. Ya las aves, como dice la Biblia, las aves del campo están adornándonos con sus cantos, con sus trinal. Es una bendición poder disfrutar de esta hermosa época que viene, la primavera. Y esta tarde, otra vez dándoles la bienvenida a todos y a los hermanos que se conectan en otras partes, que están con nosotros, voy a invitarles para que abran sus Biblias. Vamos hoy a comenzar una serie de mensajes nuevos que tienen que ver con el tema de las pruebas o los frutos de mi salvación. Les había dicho la semana pasada, venía anunciando, quiero decir, que voy a comenzar esta serie de sermones, por lo menos unos 5 sermones, acerca de los frutos de mi salvación. La intención de su pastor es confrontarnos o confrontarles y confrontarnos con la palabra del Señor, para saber si realmente yo soy salvo. Es una pregunta un planteamiento que pudiera ser muy obvio. Dice, pues yo soy salvo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver hasta dónde somos salvos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hasta dónde yo tengo una certeza, una seguridad de que esto es así. O si hubiera dudas, si hay algo que no está bien en mi vida, entonces yo necesito repasar, necesito revisar, necesito meterme en la palabra, sumergirme en la palabra, escuchar su palabra. Y si no es así, entonces arrepentirme de mis pecados y decirle al Señor que pues Él realmente me salve, porque este es el compromiso. El Señor vino para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, pero para que realmente tengamos la certeza de que somos sus hijos. Entonces responda la pregunta esta tarde en su mente y corazón: ¿soy realmente salvo? Y allí donde está, va a escuchar la palabra del Señor a partir de hoy, los frutos, o las pruebas, mejor dicho, las pruebas de la salvación. Hoy vamos a hablar de la prueba de mi comunión. Es la primera prueba. Vamos a distribuirla en este capítulo que vamos a leer. Y allí entonces vamos a encontrar algunos elementos, sobre todo cuando hablamos de la comunión, de esa parte, esa palabra que va a ser tan significativa en este texto, y vamos a verla. Así que si usted trajo su Biblia, abra. Si no, póngase al lado de alguien que trajo su Biblia, de un creyente, y póngase entonces allí a leerla también. Así que abra sus Biblias, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1. Vamos a leer todo el capítulo, son apenas 10 versículos. Así que pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor, siguiendo allí la palabra del Señor. Otra vez, primera de Juan. No es el libro de Juan, es primero de Juan. A veces nos confundimos, ¿verdad?, con eso. Primera de Juan. Está después de segunda de Pedro. ¿Estamos listos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión, allí viene la palabra que quiero enfatizar, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Subraya ese texto porque voy a concluir con ese texto. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es? Y os anunciamos de Dios, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, otra vez la palabra comunión, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, ¿qué cosa? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Cualquier cosa que le distraiga esta tarde, ciérrela. Aún en su mente, cualquier cosa, ciérrela. Y hable con Dios ahora, diciéndole a Él estas palabras. Padre, estoy en tu casa porque mi alma te anhela. Así como el gorrión, decía el salmista, anhela tu casa y habita en ella. Así también mi alma te anhela. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señor, esta tarde vengo a ti porque te necesito. Quita de mí toda presunción. Quita de mí toda palabra, todo sentimiento contrario a este momento. Quita de mí todo aquello que no es tuyo y que impide que la palabra de Dios esta tarde penetre a mi corazón. Señor, háblame de tal manera que hoy cambie mi corazón. De tal manera, Señor, que si aún lo que vamos a hablar en torno a estas pruebas de la salvación, yo siento que esas pruebas no están en mi vida. Señor, no me saques de este lugar, como decía allí el profeta de antaño, aquel hombre de Dios. No nos saques de aquí, decía Moisés con su pueblo, si tu presencia no va conmigo. Si tú no quebrantas mi corazón, no me saques de aquí, Señor. Pero háblame entonces por tu palabra. Quiero que me quebrantes como cantábamos esta tarde. ¿Cuánto tiempo tiene que mi corazón no se quebranta? Háblame, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Voy a comenzar diciendo esta tarde que la razón por la cual hay creyentes con dudas de su salvación es porque desconocen cuáles son los frutos de su salvación. La razón por la cual muchas veces nosotros andamos en una condición de vida que no tenemos la certeza de quiénes somos, es porque no vemos frutos auténticos en nuestras vidas. Ante esta preocupación del alma, el apóstol Pablo escribió un versículo que quiero que usted lo recuerde por el resto de estos sermones y el resto de su vida. Él escribió un versículo en 2 Corintios 13:5, que es un texto que nos pone a pensar mucho. Él dijo allí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa palabra reprobado es una palabra muy fuerte. Es una palabra que nos habla a menos que no seamos de Dios. A menos que no le hayamos conocido. ¿Quieren repetirlo conmigo si tienen sus Biblias abiertas?
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La pregunta es, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, yo no sé si usted cuando lee un versículo como este o lo oye, ¿qué le produce? ¿Qué despierta? ¿Qué sensación crea en su corazón? Pero quiero pensar que un texto como este tiene que sacudirme literalmente, tiene que moverme, tiene que hacerme pensar qué está diciendo el apóstol Pablo, qué estaba sucediendo. Ustedes saben que la iglesia de Corintios era una iglesia con muchos dones espirituales, tanto que ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento tenía tantos dones como la iglesia de los Corintios. Pero hermanos, a esa iglesia Pablo le escribió 2 cartas y se dice que escribió 3, pero una se perdió. Eso lo dicen y hay un texto que supuestamente plantea eso, donde se cree entonces que hay una carta que no llegó. La pregunta es, ¿por qué Pablo escribió otras cartas a la misma iglesia? En la primera carta a los Corintios describe la cantidad de pecados y situaciones en las cuales andaba la iglesia. Entre ellos divisiones, habían 4 partidos dentro de la iglesia. Unos seguían a Pedro, unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos y otros seguían a Jesucristo. Estaba completamente dividida. Pero aparte de eso, habían otros tipos de situaciones de pecado dentro de la misma iglesia. Entonces Pablo escribió la segunda carta y, como dije, a lo mejor otra carta más que no se pareció, con la intención de corregir, por supuesto, estos problemas. El creyente verdadero se conoce por sus frutos. Se conoce por las pruebas reales, tangibles. Pruebas donde él, en efecto, certifica que es un auténtico creyente. Delante de los hombres, delante de la familia, delante del trabajo, delante de sus estudios y, por supuesto, delante de la iglesia, es un hombre o una mujer del Señor. Pero, mis hermanos, el hombre nace con un corazón caído, corrupto y adámico. Pero ese corazón endurecido puede ser cambiado por el Evangelio de Cristo. ¿Ha sido usted cambiado? ¿Vive usted una vida transformada? Otra vez, ¿es usted salvo? No le estoy preguntando si viene a la iglesia. Es más, no le estoy preguntando, incluso lee la Biblia, porque todos esos elementos son importantes. La pregunta que se nos va a hacer hoy, y se nos hace hoy, ¿somos salvos? El presente pasaje, otra vez, que hemos leído, nos va a ayudar a entender eso. Mi intención, otra vez, como pastor, es ayudar a esta iglesia, amada iglesia, que un día tendré que presentarla delante del Señor, porque Dios me da esa responsabilidad, y decir, Señor, todos los que me entregaste, aquí te los entrego. Ninguno de ellos se perdió, para no decir como Jesús, sino el hijo de perdición. Porque en el caso nuestro, estamos hablando de que todos nosotros debemos tener la certeza, la seguridad de que somos salvos. Amén. Estamos convencidos, no solamente convencidos, sino convertidos. Porque muchos están convencidos, pero no convertidos. Ese es el énfasis de este mensaje. Así que les propongo estudiar la primera carta de Juan. Estudiarla durante estos días. Si usted fuera, y espero que así sea, obediente a su pastor, usted va a hacer por lo menos esta cosa. A partir de hoy se va a dedicar a estudiar la primera carta de Juan. Solamente tiene 5 capítulos. Y va a estudiarla. Lo que voy a decir hoy debe regresar a su casa a estudiarla. Debe estar allí, meterse y escuchar las palabras que voy a decirles, porque son palabras del Señor, para que retunden siempre en su mente y su corazón. Y tenga la certeza, la seguridad de que usted es un hijo de Dios como resultado, como consecuencia de esto que estamos hablando hoy. Entonces, hermanos, conozcamos 3 tipos de comunión. Los 3 tipos de comunión que me dan la certeza de que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Si yo no estoy en esa comunión, entonces algo anda mal y yo debo revisar el asunto de mi salvación. 3 pruebas. La primera es la prueba de mi comunión con Dios. ¿Dónde encontramos eso? El versículo 1.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí, este texto y esta prueba se basa en la revelación que tenemos de Jesucristo. La prueba de mi comunión con Dios se basa en la revelación que hemos tenido de Jesucristo, porque si esa revelación no solamente está en la Biblia, pero no está en mi corazón, entonces yo tengo que revisar que algo está mal. Mis amados hermanos, amada iglesia, hay 3 escrituras con la palabra principio y todas se relacionan con Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios, por supuesto. Y ahora en primera de Juan nos dice el primera de Juan lo que era desde el principio. Todo esto para afirmarnos a nosotros esta tarde que Juan está hablando, en el caso específico de esta carta, está hablando precisamente de ese verbo que se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Semejante declaración tiene como propósito mostrarnos la eternidad de Dios. Él es, ha sido y será siempre el principio. De ahí se parte todo. Cristo se reveló como Hijo amado de Dios y luego se entregó por nosotros, por supuesto, ¿para qué? Para salvarnos. Él es real y habiendo estado con Dios desde el principio, ahora ha entrado en la esfera humana como desde el punto de vista de su encarnación para salvarnos. Y así entendemos entonces la belleza de este texto, que aun cuando se está hablando de un Cristo eterno, desde el principio, ese Cristo se encarnó y por supuesto vivió con nosotros. Ahora, interesante que Juan entonces va a hablarnos acerca de él. ¿Por qué? Porque él ciertamente lo oyó, lo vio y lo tocó. No es un cuento que nos está diciendo Juan. Está hablando con la autoridad para decirnos, ese Cristo que ahora conocemos, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué. No sé si ustedes recuerdan, la Biblia dice que Juan era aquel discípulo que se recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro. Por eso se conoce como el discípulo amado. Para hablarnos de esa belleza de relación. Pero ahora él lo contempla no bajo el Cristo histórico, sino bajo la premisa de ser un Cristo eterno. Él tocó el verbo que se encarnó. Él lo palpó, él lo oyó, él lo vio, él estuvo con él. Él sabía quién era, por supuesto. Y ahora lo está describiendo en este texto. Otra vez dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tenía autoridad y es la autoridad de la palabra para decirnos que Jesucristo entonces es el Cristo que ahora tenemos, el Cristo que hemos conocido. Por lo tanto, si ese Cristo lo he conocido, yo debo manifestar esas pruebas en mi vida de que soy salvo, porque es el Cristo real, no es un cuento, es una realidad que nos presenta el texto. Se basa también en el anuncio que se hizo a través del Evangelio. ¿Dónde está el versículo 2? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué anunciamos? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través de Jesucristo. Tenemos entonces la certeza, la seguridad de que Juan es el apóstol que está hablando de esta palabra. Interesante que Juan fue el apóstol más longevo. Se dice que él pasó de 90 años viviendo en la isla de Patmos como resultado de la persecución que hubo. Él estuvo en el destierro en ese lugar y por supuesto, seguramente, según la tradición, allí murió. Murió también por las consecuencias de lo que fue ese martirio, ese tiempo. Y él viviendo en este lugar desterrado, entonces está dando testimonio de esa fe, de ese Dios que nos ha revelado, que se reveló en la persona de Jesucristo. Él da testimonio de aquella vida manifestada, vida preciosa, vida que un día les llamó, él juntamente con otros hermanos. En el caso de Jacob fue invitado por Jesús, eran pescadores y se convirtieron en pescadores de hombres.
Él da testimonio de haber conocido a su glorioso Salvador. Entonces, él habla de aquella preciosa vida como la que estaba con el Padre. Una cosa interesante de Juan es que él es el teólogo del grupo, el teólogo del equipo. Si bien Pablo y Lucas y Marcos van a hablar del Cristo histórico, lo van a ubicar desde el punto de vista de las cosas que hizo, Juan también lo hizo, pero Juan va más allá. Juan ubica a Jesucristo en la misma eternidad. Por eso dice el que estaba con el Padre, y dando entonces con esto a entender que él vino, que Jesucristo vino del Padre, no vino por casualidad, vino de Dios. Y lo menciona así, vino del Padre. ¿Qué significa esto? Que ahora Jesucristo es la suprema revelación que hace Dios de sí mismo. Él ha llegado a ser la revelación final, escuche, de Cristo, el Cristo manifestado. Por allá Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras a través de los profetas y a través de todos los instrumentos que utilizó en el pasado, dice que en estos postreros tiempos, en estos últimos días nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo todas las cosas. Jesucristo, mis amados hermanos, es la palabra personal de Dios, además de todas las palabras habladas y las cumplidas. Si usted afirma, este es el asunto, si usted afirma ser un creyente, pero no ha conocido a Cristo en esa revelación especial, entonces allí está el problema del que quiero hablar en este tiempo. Si ese Cristo revelado de esa manera no se ha revelado en su corazón y no es una vivencia, una experiencia real en su vida, usted tiene entonces que confrontarse a sí mismo respecto a esto. El conocimiento de Juan acerca de Cristo lo llevó a dar testimonio de él y anunciarlo. He aquí entonces una señal que es inequívoca. Un auténtico cristiano va a hablar de Cristo, no otra cosa. Y aquí quiero animarle para que comience a pensar. Comienza a pensar, ¿qué tanto hablo yo de Jesucristo? Si yo no testifico a nadie acerca de Cristo, lo más probable entonces es que no le conozca. Considere usted esto. Siempre hablamos de un tema favorito. Le voy a hacer pensar en esto. Usted y yo tenemos un tema favorito. Si a usted le gusta el soccer o el fútbol, usted va a hablar de eso todo el tiempo. Y va a hablar de su partido, va a hablar de lo que, especialmente de su equipo. Y si su país está ganando y está allí pues subiendo en el rating, a lo mejor usted va a hablar de eso. O si le gusta el béisbol, por ejemplo, estoy hablando del deporte. Pero de repente a usted no le gusta esa cosa, sino la música, o le gusta otra cosa. Y ese es su tema favorito. Usted siempre está hablando de eso. Todo el tiempo está hablando de eso. Le pregunto, ¿cuánto tiempo habla de Cristo? En su vocabulario cotidiano, ¿cuánto tiempo habla de Cristo? Aún le pongo en otra situación, con sus amigos. Cada vez que usted está con sus amigos saben que usted es cristiano, habla de Jesucristo con ellos, es el tema dominante. No estoy diciendo que usted se convierta en un fanático que todo el tiempo va a hacer esto. Pero los amigos, la gente con quien usted se relaciona, debe saber que usted es un cristiano, es un hijo de Dios. Porque si no es así, y lo escucha hablar otra cosa, e incluso sus palabras no lo delatan que es un cristiano, entonces usted está en serios problemas. Usted tiene que reconocer, entonces preguntarse a la luz de esto si soy realmente salvo. Fíjese que Juan dice, nosotros lo vimos, lo tocamos y por lo tanto hablamos de él, lo damos a conocer. Entonces, he aquí una prueba de esa comunión entonces que tenemos con Dios en ese sentido. Considere esto entonces. Considere esto para su vida. Versículo 3 dice, otra vez, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Otra vez la palabra comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este texto me encanta, porque si bien Juan está diciendo, esto que hemos visto, esto que hemos oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Me imagino al anciano Juan hablando a su iglesia estas palabras, relacionándose con sus hermanos, trayéndoles estas palabras. Pero más aún viéndolo decir que si ustedes tienen comunión conmigo, decía él, la comunión primeramente tiene que ser con el Padre y con el Hijo.
Entonces, el resultado de mi comunión con el Padre y con el Hijo, en este caso, me va a llevar a una relación, por supuesto, a una comunión con los demás. Pero el énfasis aquí está en que yo necesito tener comunión con el Padre y con el Hijo. Así que la otra prueba de mi salvación es la comunión con el Padre y con el Hijo. Juan les habla de compartir con Él la comunión de la cual está gozando, pero añade inmediatamente, esa comunión debe ser con el Padre y con el Hijo. Y para atender mejor el planteamiento de Juan, la definición de la palabra comunión, escuche esto, lo que significa la palabra comunión. La palabra griega significa tener algo en común, una definición muy simple. Comunión es tener algo en común. Ejemplo, Jacobo y Juan tenían comunión, aún antes de tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque eran de un mismo oficio, eran pescadores. Y por supuesto, para llevar adelante ese negocio tenían que tener comunión, cosas en común. Era la pesca, era el oficio. Se dice, por ejemplo, de Pablo y Tito, que tenían una común fe, por supuesto, en el Señor Jesucristo. Pero yo veo este ejemplo aún más cercano y más hermoso en la relación de un hombre y una mujer, hablando de un matrimonio, por ejemplo. En la relación de un hombre y una mujer se da y debe darse exactamente la comunión. Porque es allí donde tenemos las cosas en común. Bueno, hay parejas modernas que no tienen las cosas en común. Por ejemplo, tienen las tarjetas separadas porque no quieren saber nada por si acaso más adelante se separan. Esa es parte de las cosas que algunas parejas modernas hacen hoy día. Pero las parejas bíblicas, las parejas que tienen su corazón en lo que es estas verdades que estoy presentando, tienen las cosas todo en común. ¿Por qué? Porque son una sola carne, hablando en esos términos. Entonces, si no vivo en comunión con el Padre y con el Hijo, debo considerar y debo preguntarme hasta dónde realmente soy salvo. Yo voy a enfatizar esta parte para que ustedes me sigan y me entiendan que esto es muy importante que lo analicemos. Una prueba contundente de mi salvación es mi comunión que yo tengo con el Padre Celestial. Y si yo tengo una comunión con mi Padre Celestial, yo voy a hablar en todas mis conversaciones de esa comunión que tengo. Me voy a gozar de eso. Véalo de esta forma. Si usted se lleva bien con su esposa y está en una conversación, por supuesto usted va a hablar de su hogar, va a hablar de ella, va a hablar de sus hijos, va a hablar de sus nietos y se va a gozar de decir, yo tengo la mejor familia, la mejor esposa, o los mejores hijos, los mejores nietos, porque eso forma parte de esa comunión. Usted va a hablar de eso. No hay otro tema sino ese, como resultado de la comunión que usted tiene con el Padre Celestial. Por eso Él dijo, y la comunión con nosotros, hablando entonces en estos términos. Si lo primero, entonces, hablando de esto, si cuando tocamos el tema de la comunión, si esa comunión no es real, yo voy a tener otra comunión. Por ejemplo. De repente usted dice, bueno, mi comunión en la mañana es con mi teléfono. Yo lo agarro y veo qué está pasando ahí. Lo primero que tengo, lo primero que hago, lo chequeo, mi WhatsApp, los emails, el Facebook. De repente es eso lo que usted tiene como su comunión. O de repente otras cosas. Y usted, si se acuerda en el día, de repente dice, pero yo tengo comunión también con mi Señor. Hermanos, este es un asunto sumamente serio, extremadamente serio. Porque si mi comunión no es con mi Señor primeramente, y es con otras cosas, entonces, ¿qué tanto estoy viviendo con Jesucristo? Esa relación, esa conexión, hasta donde Él es mi Salvador. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de las pruebas de mi salvación? ¿Se dan cuenta la importancia que esto tiene para mi vida, mis amados hermanos? Lo primero entonces es mi comunión con Dios. Pero le voy a llevar a otra comunión, la tercera. Y es la comunión de andar en la luz. La prueba de mi comunión con la luz. ¿De qué se trata esto, pastor? Dirá usted. Vaya al versículo 5. El versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Precioso texto. Dios es luz. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo decía que cuando hablamos del Salmo 139,
Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Para Dios, simplemente, Dios, la naturaleza de Dios es luz. Dios no está en oscuridad, o su naturaleza no es oscuridad desde el punto de vista de esta declaración de Juan. Juan mantiene su línea de pensamiento para mostrar a sus lectores la necesidad de la seguridad de la salvación. Como pastor le preocupa la actitud de algunos de ellos, especialmente en el asunto de distinguir quién era realmente Dios, en quién habían creído. Probablemente algunos de ellos andaban viviendo vidas muy lejos de su presencia. Por esa razón él trae este texto, y es interesante la conexión, cuando él dice Dios es luz. Entonces, si él introduce ese texto como parte de la naturaleza de Dios, es porque algo está pasando con sus lectores. Es posible entonces que ellos no andaban en esa luz, que sus vidas estaban reflejando otra cosa. Dice que no hay tinieblas en Dios. Por lo tanto, la idea del texto es, si no hay tinieblas en Dios porque Él es luz, yo debo andar en luz porque Él está en la luz. ¿Por qué Juan entonces presenta esto y repite esto y habla entonces a la iglesia en estos términos, mis amados hermanos? Porque la vida de un auténtico creyente tiene como característica una vida llena de luz. Escuche esto. La vida de un auténtico creyente tiene la característica de andar en la luz. Mi andar no puede ser otro, sino el de la luz. Y esto no es nuevo, porque ya Jesucristo lo había dicho. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es la verdad bíblica. Si yo un día decidí seguir a Cristo, yo no puedo andar caminando en la oscuridad, caminando en otra dirección. ¿Por qué? Porque Dios es luz y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero hermano, por si nos faltara algo, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Imagínense ustedes entonces que yo no solamente sé que mi Dios es luz en su naturaleza, que Jesucristo es luz en su naturaleza, sino que yo soy luz también. ¿Para quién? Para este mundo. Entonces aquí el asunto se nos pone cuesta arriba o se nos plantea de este reto tan grande para que la gente sepa entonces que yo soy un hijo de luz porque creo un Dios de luz y porque debo transmitir a otros esa luz. Otra vez, la gente con que usted se relaciona saben que usted es un hijo de luz. ¿Vive usted de esa manera? ¿Actúa usted de esa manera? El versículo 6 nos confronta sobre esto. Para que entendamos entonces la razón por la cual Juan está escribiendo este versículo a sus hermanos, porque en efecto pudiera ser como el caso de la iglesia de los Corintios, que se decían ser cristianos, pero había una cantidad de problemas internos, una situación donde los creyentes no estaban siguiendo al Señor y muchos de ellos decían que eran creyentes y por supuesto no lo eran. Por eso Pablo corrige estas cosas. Miren lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, con el Padre, con el Hijo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, hermano? Mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense estos dos resultados. Si yo digo que soy un hijo de Dios, si yo digo yo vivo en la luz, pero resulta que ando en tinieblas, pues me estoy engañando a mí mismo. Pero además de eso no estoy practicando la verdad. Puedo venir a la iglesia, puedo hacer varias cosas que tienen que ver con esto, pero si ando en las tinieblas, entonces no estoy practicando la verdad. He aquí otra prueba mayor, la prueba de andar en la luz o en las tinieblas. Esta prueba es el mayor desafío para un creyente. Es la revisión. ¿Se acuerdan cuando dije la semana pasada? Examíname, oh Dios, para ver si hay en mí camino de perversidad. Allí puede decir camino de oscuridad. Y guíame por el camino eterno. Hay varios sí condicionales en este pasaje.
Hay 4 condicionales. Uno de estos es este que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos, o sea, si damos por sentado que estamos viviendo con Él en esa luz, pero andamos entonces en otra dirección, pues estamos mintiendo. Otra manera de decir sería esta, si digo que soy cristiano, pero ando practicando otras cosas contrarias a la luz, estoy mintiendo. Y me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy engañando simplemente. ¿Por qué? Porque no estoy practicando la verdad. Hermanos, este texto es sumamente serio. Nos confronta. Porque la vida de un auténtico creyente es aquella que anda en la luz. En la luz. ¿Usted ha caminado una noche en las tinieblas? Le aseguro que si usted camina en las tinieblas se va a dar un tremendo trancazo. Se va a golpear, se va a caer porque está en tinieblas, no ve nada. Y anda quizás ahí buscando dónde está la luz. Necesito la luz porque no veo nada. Hermano, ese simple ejemplo nos dice lo que es andar en la oscuridad, contrario a la luz. ¿Quiénes viven en la luz? En la luz se dice que, en la oscuridad quiero decir, en la oscuridad, en las noches salen, especialmente en los campos, los animales más feos, más raros. Los animales que salen a cazar, a buscar su presa, salen en las noches. Las noches son sinónimos de la vida, esa vida donde el pecado se activa más que otra cosa. Hermanos, Juan nos está hablando de un tema que debe tocarnos muy hondamente. El apóstol Pablo, al parecer en Romanos capítulo 7, él confrontó una situación de la que estoy hablando, porque él dijo, hay cosas que no quiero hacer y esa es la que hago. Y entonces, si aquellas cosas que no hago, que no quiero hacer y las hago, apruebo entonces que eso que hay en mí, que habla del pecado que mora en mí, es bueno. Y entonces él da esa explicación y dice que es una lucha que tiene. Es una lucha. Porque es una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el pecado, entre la santidad y la inmundicia. Es una lucha constante. Esa lucha a la cual nos enfrentamos cotidianamente es la que Juan nos está diciendo que nosotros debemos andar en la luz, precisamente para que estemos conscientes y seguros de lo que esto significa. Como nuestro tema es referente a las pruebas de mi salvación, el pensamiento principal acá es que si vivimos en pecado, nuestra profesión de seguir a Cristo es falsa. Y voy a utilizar la palabra profesión, porque de repente usted la escucha mucho y dice, sí, yo hice profesión de fe. Y usted debe preguntarse a la luz de esto, pero ¿qué significó eso? Ahora, si usted dice, no, yo un día me arrepentí de mis pecados, le explicaba hoy a la clase de los hermanos que se van a bautizar. Si yo me arrepentí de mis pecados, mi arrepentimiento para con Dios y puse mi fe en Jesucristo, esa es la condición para ser salvo. Y quiero enfatizar esto porque a veces decimos, bueno, pero eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que hice en un momento y por eso me considero salvo. Bueno, si eso es así, estamos afirmando esa verdad en su vida. Ahora, déjeme decirle esto, porque nosotros pensamos que el único día que tuve que arrepentirme fue exactamente ese día. Y el resto de mi vida no me arrepiento. Ok, deben explicar esto porque es importante. Cuando yo acepté a Cristo, Cristo vino a mi corazón, Él perdonó mis pecados. Mis pecados. ¿Cuáles pecados? Todos mis pecados. Pero yo estoy consciente que sigo siendo un pecador, pero ahora arrepentido, esperando siempre la gracia del Señor, por supuesto que me acompañe. Y cuando yo siento que estoy mal, que estoy haciendo cosas que no le agradan a mi Señor, yo tengo que arrepentirme. La conciencia, mi conciencia me va a decir, estás haciendo mal, algo mal. Hiciste algo mal
y debes arrepentirte. Si su conciencia le dice eso, entonces es una prueba de que usted es un hijo de Dios. Pero si usted hace algo que sabe que es mal y su conciencia no le redarguye, no le reprende, entonces algo está mal y muy mal. ¿Me están siguiendo, como dicen por ahí? Si andamos en luz, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, este texto es maravilloso. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué preciosa palabra, qué certeza, qué seguridad me da y nos da el apóstol Juan en este sentido. Caminar en la luz debería ser la norma natural de un convertido del Señor. Quien esto hace vive bajo la cobertura de Dios, porque Él no tiene comunión con las tinieblas, es lo que estamos explicando. El verdadero cristiano se asemeja a Dios en su carácter santo. Por supuesto, no es igual a Dios porque solamente Dios es Dios porque no tiene pecado. Pero la meta del creyente seguirá siendo la santidad de Él para su vida. Esa es la meta. Cuando esto hacemos, tenemos entonces dos poderosos resultados. Escuchen los resultados. Primer resultado es, tenemos comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Es el primer resultado. No puede alguien llamarse un hijo de Dios si perdió la comunión con sus hermanos. Yo quiero hablarles ahora a los que me están escuchando, que no están aquí en la iglesia y que dejaron de volver a la iglesia. Voy a decir esto con mucha propiedad y responsabilidad pastoral. Yo no entiendo como pastor que alguien que llamándose creyente y cristiano no regresó, no volvió a la iglesia para tener comunión con los hermanos. No lo entiendo. Y déjeme decirle por qué no lo entiendo. Porque según este pasaje, estoy hablando de la comunión. La auténtica comunión de un creyente se visualiza en su relación con sus hermanos. En su iglesia. La iglesia que ama, la iglesia que disfruta, la iglesia donde vive, la iglesia donde participa en todas las cosas. Yo estoy consciente, mis amados, ustedes también, que no hay una iglesia perfecta, ni aún la iglesia bautista ambiente de gracia es perfecta, porque somos seres humanos con dificultades, con situaciones muy particulares. Pero le aseguro algo, hermanos. Un auténtico hijo de Dios buscará la comunión de los hermanos. Jamás se quedará en su casa. Jamás se quedará en su casa sabiendo que hay una iglesia que le ama, con quien se relaciona. Yo sé, por supuesto, que hay hermanos que tienen que trabajar los domingos y, por supuesto, no estoy hablando de esos hermanos. Muchos de ellos tienen esta situación. No, yo estoy hablando de aquellos que decidieron no regresar a la iglesia. No hay la excusa ahora en este tiempo del coronavirus o el COVID, porque ya al fin y al cabo, gracias al Señor, estamos superando todo esto. Y Dios nos ha dado tremenda victoria al reunirnos. Pero pienso una vez más que una prueba de un auténtico cristiano es aquel que busca la comunión con sus hermanos. Yo no soy quien determina quién va a ser salvo o no. Eso es un asunto personal. Pero estoy hablando de lo que la Biblia me dice. Y una prueba, repito, de mi salvación es esto. Interesante lo que dijo Pedro cuando habló de la iglesia. Pedro comparó a la iglesia con un edificio, pero no físico, como piedras, pero piedras vivas. Y hermano, para que un edificio sea una realidad hay que poner las piedras, hay que ponerlas juntas. Pero esas piedras, hablando de la iglesia, son piedras vivas. Él dijo esto: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde encontramos nosotros esa bendición de ser esas piedras vivas?
En la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de este edificio porque podemos reunirnos afuera, en otro lugar. Estoy hablando de esa coinonía, de ese compañerismo, de esa comunión los unos con los otros. Yo espero que tú que estás escuchando este mensaje, el Señor redarguya tu corazón y regreses otra vez a la comunión de la iglesia del Señor. El otro resultado es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, gloria a Dios por este texto. Porque si bien estoy hablando de cosas que nos están haciendo pensar si soy salvo o no, la Biblia entonces me dice que si esa fuera mi condición, la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. No importa cuál pecado sea, la Biblia dice, la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto me lleva entonces a mi última consideración, y es la prueba de la comunión con la verdad. Esta parte es sumamente importante. Y voy al versículo 8. Versículo 8 dice, si decimos, otra vez, me encanta eso de Juan. Si decimos, ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Lea también, o vea también allí mismo, el versículo 10. Conéctese con el versículo 10. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y que la palabra no está en nosotros. Cápteme lo que voy a decir. Concéntrese en esta parte final de este sermón, porque creo que esta parte nos va a ayudar muchísimo en este tema. Cuando alguien se justifica delante de los hombres, diciendo, por ejemplo, que no tienen pecado, pues se engañan a sí mismos. Y tenemos mucha gente en el día de hoy. Dice, yo no voy a la iglesia porque yo no soy pecador, yo no creo que sea tan malo como otros. Y se justifican a sí mismos. Bueno, cuando alguien se justifica de esa manera, por supuesto no ha leído el texto que dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Absolutamente todos somos pecadores. Si alguien dice que no tiene pecado, pues se está engañando a sí mismo. El testimonio del corazón de un convertido del Señor sabe cuán pecador es y cuánto necesita del perdón de sus pecados. He aquí la esencia de lo que estoy diciendo. Reconoce, soy un pecador. Pero ¿sabe qué? Me apropio de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Soy pecador, pero reconozco que a través de el sacrificio de Cristo en la cruz, soy perdonado. Esta es la verdad que dice el texto. Quiero decir la declaración del texto, que en esto dice, la verdad no está en él. A este respecto, el mismo Pedro dijo, mira lo que dijo Pedro, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuál es la idea de esto? Hay dos cosas en este versículo, en este texto. Uno es, aquellos que dicen que no tienen pecado. Y el otro asunto del texto es que sabiendo que he sido perdonado, entonces me doy la libertad de seguir pecando. Pedro dijo como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces esto nos lleva a la necesidad de la confesión, versículo 9. Dice, si confesamos, otra vez otro sí condicional, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a suceder? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es suficiente saber cuán pecador soy, sino que me dispongo a confesar mis pecados delante del Señor. Cuando eso hago, entonces estoy testificando que soy un hijo de Dios y que soy salvo. Sé que hice algo o estoy haciendo algo que a Dios no le agrada.
Pero ¿qué me dice el Señor en su palabra? Hijo mío, confiesa tus pecados. ¿Cuál va a ser el resultado? Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora déjeme decirle esto, hermano. Cuando la Biblia dice que Él es justo para perdonarnos, no es por nuestra naturaleza, por nuestra condición, porque ninguno de nosotros merece ser perdonado. Entonces aquí lo hace Él por su misericordia y por su gracia. Aquí intervienen sus otros atributos. Y es lo que lo hace a Él ser justo en ese sentido. No merecemos nosotros esto. Pero el Señor, por su gracia, me perdona. Los dos problemas con respecto al pecado son precisamente esto. El Señor demanda de nosotros lo siguiente. ¿Qué demanda? Confesión. Confesión. Voy a explicar también esto, porque a veces nosotros leemos esos textos y los aplicamos, decimos, bueno, está bien, yo pequé y yo confieso al Señor y sigo adelante. El asunto no es tan fácil, hermano. El asunto es un detenimiento, un pararme, un detenerme, un ver que estoy ofendiendo a mi Dios con mis palabras, con mis actos, con mis pensamientos. Hay creyentes que hablan y de creyentes están muy lejos de eso. Su manera de hablar, tan rara, tan extraña, palabras que denigran más bien a otros, y eso no es ser creyentes. Los frutos de un creyente es aquel que, hablando tomando en cuenta sus pensamientos, sus palabras, es que todo lo que sale de su boca es porque está edificando a otros, está ayudando a otros. ¿Cuál es la promesa de este texto entonces? La fidelidad del Señor. El segundo resultado es ese entonces. Cuando yo confieso de corazón, me detengo, le digo, Señor, he pecado como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, dice él, no como tu hijo, como uno de los jornaleros, de tus jornaleros. ¿Sabe qué hizo el Padre en esa tipología, esa simbología de Dios? Que está en su trono, desciende. Y cuando yo tomo la decisión de confesarle y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, entonces el Padre desciende y viene y me abraza. Me tapa la boca y dice, no sigas hablando, hijo, tú me perteneces, tú eres mío. Y al verme en esa condición de andrajoso, con un vestido harapiento, oliendo a cerdo, como era el caso de él, dijo a los siervos, quítenle ese vestido, pongan un calzado en su pie, pongan un anillo en su dedo, porque este es mi hijo, que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hagan una fiesta. Y eso es lo que sucede precisamente. Sucedió el momento cuando nos convertimos al Señor y sigue sucediendo, porque es una experiencia diaria. La confesión es eso, es venir ante Él en ese encuentro, es reconocer mi condición y venir ante Él. Voy a terminar esta tarde diciendo lo siguiente. Una historia de los nativos de Nueva Guinea, cuando hacían sus rituales con cantos y danzas, ellos se volvían frenéticos, propios de esos pueblos indígenas. Y sus rituales terminaban con esta canción, con canciones de asesinatos, en las cuales ellos gritaban a Dios los nombres, escuche esto, los nombres que iban a matar. Allí los ponían, ya los conocían. Estos, con estos nombres, van a morir. Y ellos cantaban a su Dios esos cantos del asesinato para darle gracias a Dios porque iban a asesinar a estas personas. Dice la historia que una vez llegó por allí un misionero con el evangelio poderoso de Cristo y la tribu se convirtió, todos se convirtieron al Señor. Entonces ellos cambiaron el cántico. Y entonces seguían gritando frenéticamente, pero ellos decían, no gritaban a los nombres,
sino que entonces gritaban y decían: Dios, necesitamos odiar a nuestros pecados y queremos matar a nuestros pecados. Entonces cambiaron el nombre o los nombres de las personas y gritaban y decían: queremos matar a nuestros pecados y no queremos seguir pecando para ti. Cuando yo leí esa ilustración dije: wow, Señor, qué clase de ilustración. Qué tremendo para nuestras vidas decir: Señor, yo también deseo destruir, aniquilar, matar esos pecados. Pero como no puedo por mí mismo, hubo alguien que los mató en la cruz del Calvario. Y ese alguien se llama Jesucristo. Él mató literalmente al pecado, lo destruyó. Y yo tengo ahora la certeza, la convicción, la seguridad de esto. Mi hermano, te he hablado esta tarde de 3 comuniones. La comunión con Dios, la comunión con la luz y la comunión con la verdad. A la luz de esto, de este texto, te pregunto esta tarde: ¿vives tú en esa comunión? ¿Tienes tú una real comunión con Dios? ¿Tienes tú una real comunión con la luz? ¿O andas en tinieblas? De repente hay cosas que estás haciendo, tus secretos, aquellas cosas muy tuyas, lugares donde vas y visitas. Los medios de comunicación, las redes sociales son una bendición y son una maldición también. Son una trampa también. Porque nos dan todas las posibilidades para hacer cosas y ver cosas, o estar en ciertos lugares donde estoy privado allí y como no, otros no me ven. Pero qué engaño tan triste, porque Dios te está viendo. Dios sabe que en ese lugar no debes estar. Debes cerrarlo, porque no glorifica al Señor. Estoy hablando quizás de una cosa. Por supuesto hay otras más. Pero mis amados hermanos, yo quiero, a raíz de todo esto, decirles que la noticia más hermosa de todo esto es que Jesucristo vino, como Juan lo manifestó, para ser mi Salvador. Y Él quiere, desea y anhela que yo sea un auténtico hijo de Dios. Que yo ande en la luz como Él está en luz. Que si sé que he pecado, que confiese mi pecado. Porque la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿Qué decisión tomas hoy? ¿Qué decisión tomas hoy? ¿Algunas de estas pruebas confrontan tu corazón? ¿Algunas de estas pruebas te están diciendo: wow, ¿soy yo un hijo de Dios? Porque si eso se produce en ti, esa inquietud se produce en ti, déjame decirte que es una buena señal, una auténtica señal de que tú eres entonces un hijo de Dios, de donde el Señor te sacó de las tinieblas para andar en la luz ahora, para vivir para el Señor. Si ese es tu caso, si esa es tu vida, pues la palabra de Dios esta tarde te confirma que eres un hijo de Dios. De lo contrario, si revisas tu condición y sabes que estas cosas no están en ti, es el momento para que vengas a Cristo otra vez. Y vengas de corazón y te arrepientas. Amén. Estemos de pie para orar. Este es un momento muy, muy, muy especial en mi vida. Lo que he hablado esta tarde es doctrina bíblica. Es palabra de Dios. Es palabra que me confronta. Palabra que me edifica. Palabra que me exhorta, que me enseña, que me redarguye. Yo quiero orar por ti esta tarde. Voy a pedir a Dios, a mi Señor,
que Él tenga misericordia de nosotros. Que Él mire nuestro corazón, que lo examine. Como dijo Pablo, probaos, examinaos, para ver si estáis en la fe. Que al ver mi corazón, lo que hay en mi corazón, entonces yo esté dispuesto a renunciar a todo lo que no es de Él en mi vida y me disponga para vivir solo y exclusivamente para mi Señor. Ora en tu corazón así: Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra me golpea en el sentido de que pone en mi corazón sensibilidad para darme cuenta quién soy, qué hago, cómo vivo. Porque si soy un hijo de Dios, debo andar como Él anduvo, dice la Biblia, como Cristo anduvo. Señor, si en esta tarde esta palabra me ha hablado profundamente, me ha inquietado, yo quiero cambiar mi corazón, Señor. Quiero que tú cambies mi corazón. Ese corazón que muchas veces se endurece por cualquier cosa que pase en mi vida. Señor, yo te entrego esta tarde mi vida. Te entrego mi corazón, Señor. Quiero vivir para ti y para nadie más. Ayúdame a vivir en la comunión con el Padre y con el Hijo. Ayúdame a andar en la luz, lejos de las tinieblas. Pero sobre todas las cosas, ayúdame a andar en la verdad de tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por hablarme. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense ahí de pie un momento, hermano.